y vámonos a la palabra de Dios directamente, ¿sí? Hoy estaremos hablando un tema especial. Yo considero que tiene un seguimiento de lo que hemos hablado estas últimas semanas, de la gloria de Dios, de su poder. Y la próxima semana estaremos iniciando una nueva serie de un libro que es el libro de Hebreos. La semana pasada lo comentamos y lo vuelvo a decir. Vamos a comentar o a iniciar el libro de Hebreos. Entonces yo quiero invitarte para que de tarea todos empiecen a estudiar el libro de Hebreos. Estúdienlo, léanlo, subrayen, marquen, para que pues, la próxima semana que arranquemos pueda ser mucho más fácil para ti el poder ver, entender de lo que estaremos hablando, y bueno, esperando que Dios siga hablando y enseñando a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hoy es un tema especial. Yo le he titulado es la promesa. Estaremos hablando acerca del Espíritu Santo y quiero leer una porción en Hechos. Hoy vamos a andarnos moviendo un poquito de un lado y para otro, pero quiero leer Hechos capítulo 19 a partir del versículo 1. Lo leemos, oramos y después ya vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice así, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Esto es lo importante, la pregunta que le va a hacer Pablo a estos discípulos que encontró en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Oramos? Papá, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque tu palabra nos permite poder pues entender, enseñar y escuchar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Quita toda distracción de nuestras vidas y toma el control, toma el momento para que tú puedas permitir que cada persona que estemos aquí podamos recibir el mensaje, la enseñanza y tu palabra en nuestras vidas. Quita todo lo que pueda distraernos y permite enfocarnos en tu palabra y cumple tu propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta que a mí me resalta y que hoy hablaremos sobre ello es cuando Pablo les dice: cuando creíste, ¿recibiste al Espíritu Santo? Y yo quiero hablar con ello porque es necesario que podamos entender la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta pudiera hacerse a la iglesia el día de hoy: ¿recibiste al Espíritu Santo? Algunos van a poder decir con seguridad: claro, lo tengo. Otros van a lo mejor dudar y decir: no lo sé. Entonces, el día de hoy, bueno, no tendremos un estudio a profundidad acerca del Espíritu Santo, pero sí veremos cosas importantes que tienen relación con la promesa que Dios nos hizo, con la promesa cumplida que es su Espíritu Santo, un poquito saber quién es y cuál es la función y su propósito en nuestras vidas. Porque lo importante es que podamos caminar día a día en relación al propósito, a la voluntad de Dios. Él nos prometió que seríamos llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a leer Juan. Vamos a Juan capítulo 14,
versículo 16. Y mientras vamos a ir leyendo, voy a ir mencionando algunas cosas que nos pueden hacer crecer, entender y ver a lo mejor áreas en nuestra vida que de repente cometemos error o que nos falta poder hacer para poder aplicarlo. Juan 14, 16 y 17. Vamos a ir avanzando viendo acerca de cuando Jesús habla del Espíritu Santo. Y lo importante es entender quién es Él. Muchas veces es muy complicado de repente el imaginarnos o el saber o entender quién es el Espíritu Santo. Porque muchas veces lo pudiéramos pensar que es como un espíritu, una fuerza, un fantasma que de repente se me aparece. No, yo tengo que entender que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios literalmente. Y si tú te vas, no vamos a ir ahorita, a Génesis capítulo 1, desde el principio lo vas a encontrar. Porque Él está con Dios desde la creación. Es difícil como hombre entender cómo tres son uno. Es bien difícil, pero es una realidad. Los tres son uno y los tres son Dios. Y el Espíritu Santo es una persona que Dios ha mandado o ha puesto para ayudarnos y para poder guiarnos a Él. Juan 14, 16 dice así: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa es esta: Él va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador y para que esté con vosotros para siempre. Y me dice quién es este consolador, versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y interesante porque dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerden que Jesús todavía está en su ministerio, está enseñando, caminando rumbo a la cruz a morir. Y mientras Él no parta, el Espíritu Santo no puede venir. Pero algo que hace Jesús es decir que Él va a pedirle al Padre para que venga este consolador. Lo que me llama la atención es que dice que aunque el mundo no lo conoce, pero le dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esa palabra con me ayuda a entender que está a un lado. Ahorita está con vosotros. Dice: y estará en vosotros. Entonces me habla, algo que te vamos a aprender o podemos entender es que el Espíritu, hay tres estados del Espíritu Santo. Una cuando está con a un lado y nos convence, ¿sí? Y luego cuando está en vosotros, cuando mora en nuestra vida. Y otra cuando está sobre vosotros, cuando ejerce una función especial sobre nosotros, ¿sí? Entonces, la promesa es esa: Jesús rogará para que mande ese consolador. Juan 15, 26. Vamos a avanzar un poquito más. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces yo puedo aprender en este primer versículo cómo claramente Jesús está hablando que cuando venga ese consolador a quien Él va a enviar del Padre, la función de este Espíritu de verdad es dar testimonio acerca de Él. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es hablar de Jesús. Versículo 27, ahí donde estamos: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno,
La función del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, y los discípulos también iban a dar ese testimonio porque han estado con Jesús de todo momento. Entonces, eso es lo que va a hacer. Avancemos un poquito más. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan capítulo 16, del 13 al 15 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una vez más, la función del Espíritu Santo no es venir y hablar como lo que Él piensa o lo que Él quiere, no, sino que me ayuda a entender que el mensaje de Dios es el mismo, a través del Padre, a través del Hijo y ahora a través del Espíritu Santo. El mensaje es lo mismo. Todo va dirigido a Jesús, todo va dirigido a Él. Es el centro de toda la palabra, la enseñanza. El centro de toda la Biblia es Jesús. Entonces llega un momento donde de repente puede haber iglesias que buscan más el mover del Espíritu Santo que Dios o que Jesús. Y bueno, no es malo porque al fin es Dios, pero tengo que entender cuál es la función del Espíritu Santo. Porque de repente podemos llegar a estar en una iglesia donde se mueve mucho lo carismático y buscan las sensaciones y el sentir y la emoción, y se nos olvida otra vez el propósito. Claramente la Biblia me enseña que todo lo que ha oído Él lo hará saber. Hay muchos libros que hablan del Espíritu Santo, ¿sí? Buenos y otros no tan buenos. ¿Cómo saber cuáles son los mejores o los buenos? Aquellos que están reforzada toda la enseñanza del libro en la Biblia. Cuando entremos a enseñanzas con el Espíritu Santo, es que a mí me reveló, a mí me mostró, yo sentí, yo pensé, yo viví, yo experimenté, ya no es tan confiable. Porque la mejor manera de entender la función y del mover es a través de la palabra. Entonces, esto es muy, de repente se convierte en muy delicado, porque a veces tocamos temas o fibras muy delgadas, porque es que yo siempre he creído así, o siempre he pensado así. Bueno, volvemos al mismo punto que yo decía al principio. No se trata de lo que esta iglesia enseña, no se trata de lo que yo como pastor pienso, sino lo que la Biblia me va a enseñar. Estamos ahí en Juan 16, 13. Dice, sino que hablará todo lo que sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese versículo lo pueden subrayar. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Según Juan 16, 14, glorificar a Cristo. El propósito principal del Espíritu Santo es dirigirnos ¿a quién? A Cristo, al Señor, a Dios completamente. Entonces yo tengo que entender al momento en que yo tengo mi relación con Dios y cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, muchas veces queremos usar el Espíritu Santo para todo. Espíritu Santo, cambia mi vida. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ok, no está mal. Pero el propósito de Dios no te lo dio como para que estés pensando que Él puede cambiar tu vida, sino lo que el propósito del Espíritu Santo es llevarte a Cristo. Y entonces a través de Cristo y su palabra seremos transformados. Casi puede decir, pero es lo mismo. Bueno, puede ser lo mismo, pero quiero nada más enfocarlo a que me enseña a mí que el Espíritu, dice, Él me glorificará
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? No vamos a entrar ahorita a una duda o tratar de confundir, porque a través del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Pero todo lo que podemos entender o ver, otra vez, está enfocado y dirigido en Cristo. Jesús está diciendo, lo que es del Padre me lo ha dado, es mío. Él se lo entregó por su obediencia y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que sobre él se doble toda rodilla. Pero también el Espíritu Santo apunta ¿a quién? A Cristo. Esa es la base de nosotros. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, Lucas 24, 46. Lucas 24 del 46 al 49 dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces hay una promesa que Jesús está dando a través de este pasaje, porque me habla primeramente que era necesario que el Cristo tenía que morir, tenía que padecer y resucitar al tercer día. Y eso ha pasado. También era necesario que todos puedan predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso es importante, que también los podamos ver como iglesia. De repente solamente queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos el mover del Espíritu Santo, pero la pregunta sería, ¿y para qué? Es que yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida. ¿Para qué? Ay, no sé, pero quiero que esté. Es que yo quiero que el Espíritu Santo me toque. ¿Y para qué? Pues no sé, se ha de sentir muy bonito. Entonces yo no puedo buscar al Espíritu Santo como una experiencia, sino tengo que entender el propósito. Y el propósito principal en el cual Dios nos ha hablado de que iba a mandar ese Consolador era para poder testificar, predicar y hablar ¿de quién? Del Evangelio de Cristo. Porque lo que necesita el hombre es salvación. Lo que necesita el hombre es a Cristo. No necesita manifestaciones, no necesita ver señales. No, lo que necesita es a Cristo. Y lo que hace la promesa es que nos va a capacitar. Por eso dice ahí al final: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Jesús dice: yo los voy a mandar a predicar al mensaje, pero yo los voy a capacitar y los voy a investir de un poder de lo alto. Y eso es interesante, porque no es cualquier poder, sino directamente es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. El mismo poder que un día estuvo en el principio en la creación, el mismo poder creativo que un día se le pide a los huesos secos, ¿se acuerdan? Que se levanten y forman en todo. El mismo poder que levanta a Cristo de los muertos y le da victoria, es el mismo poder que Dios ha prometido darnos a nosotros para poder caminar para siempre. Entonces, ahora vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Versículo 4. Hechos 1:4. Dice así: y estando juntos, está hablando Jesús, está a punto de ascender, ¿sí?
están los discípulos, está la gente que está alrededor y estaban todos ahí reunidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Recuerden algo, lo que Dios quería es que salieran la gente, sus discípulos, a predicar a todas partes. El evangelio era para todo el mundo, no solamente para ellos. Y entonces está a punto Jesús de partir y le dice: me voy, pero les pido que no se muevan de Jerusalén. Hay una promesa que yo les he dado y esperen esa promesa a que vengan sobre sus vidas. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esa es la promesa que Dios da a ¿quiénes? A sus discípulos. Ahora, yo quiero decirte, esa promesa, no solamente es para él, sino es para toda la iglesia. Porque es necesario que hoy nosotros aprendamos y entendamos que tenemos que ser investidos de su poder. Cuando leemos Efesios, no voy a ir para allá, pero me habla que al momento en que uno oye el evangelio y cree en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras, y ese sello es una garantía de que le pertenecemos a Dios. Pero lo que hoy buscamos y lo que yo quiero promover que busques es que tú puedas ser investido, lleno del Espíritu Santo. Esto sí es algo que le corresponde al hombre buscar. El Espíritu Santo te sella, el Espíritu Santo está en ti, pero el mover, la unción, la capacidad de ser capacitados solamente viene a través de ese encuentro con Dios. Y eso Dios lo va a hacer en el momento que Él quiera, como Él quiere. No es algo que nosotros tengamos aquí un poder. El día de hoy tengo poder en mis manos, ¿quién quiere que ponga mis manos sobre ellos? Y no es así. Aunque la Biblia me dice y que, como ahorita leíamos, y poniendo Pablo sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu. Bueno, somos un medio por el cual Dios puede moverse. Pero a cada uno de nosotros Dios lo llena y lo capacita con su poder. Mira, sigamos leyendo, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué hacen esa pregunta? Acabamos de leer Isaías, y recuerden que la promesa de Dios en Isaías es que Él iba a mandar a un rey, a un salvador que gobernará y reinará con justicia. En ese tiempo ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces, ¿qué querían ellos? Querían ser libres. La promesa, y veían a Jesús que era el Mesías, todo cumplía que era Él. Y la pregunta es: ¿y cuándo nos va a rescatar? ¿Nos va a salvar? ¿En qué momento se acabará el llanto, el dolor, la tristeza? Y estaban esperando eso. Incluso, no sé si se acuerdan, cuando Juan Bautista está encarcelado, manda a preguntarle a Jesús: ¿te esperamos a ti o esperamos a otro? Eso ya lo vimos. Y Jesús le dice: vayan, díganle lo que ven, que los ciegos ven, los cojos andan, y vean las maravillas, que es lo que se había dicho de Jesús. Entonces, cuando Jesús está a punto de ir y como que no ha cambiado nada, le preguntan: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y le contesta Jesús y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea, eso déjeselo a Dios. Ustedes no se preocupen por eso. Pero sí dice versículo 8: pero, hay un pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una vez más vemos lo que ahorita les comentaba. Me habla de que serán
capacitados. Cuando dicen y recibiréis poder, poder puede ser dunamis, como un dínamo, como un poder, como algo que está como una fuerza, un poder fuerte, pero también puede ser capacidad, donde Él nos capacita, ¿sí? ¿Para qué? Para ser testigos. El hecho de que Dios nos pueda llenar de su Espíritu Santo no es una etiqueta para creerme más espiritual que otros. Porque ha habido iglesias donde es que, a ver, hermanos, los que hablan en lenguas, por favor, de este lado, porque ustedes son más espirituales, los que no, acá. No, eso no, la Biblia no hace esa distinción. Incluso he escuchado que si alguien no ha sido lleno y no hay una manifestación como hablar en lenguas o algo así, que tampoco es salvo. Y la Biblia no me enseña eso, sino que me habla de una capacidad que Dios pone sobre cada aquel que ha creído, con un solo propósito: que seamos testigos. Y la pregunta puede ser esa: ¿cuántos están siendo testigos? ¿Cuántos están predicando, hablando de Cristo, testificando, mostrando lo que Dios ha hecho en su vida? Algunos han sido llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta sería: ¿y para qué crees que Dios te ha llenado? Es que a mí una vez Dios me tocó, y una vez Dios me llenó. Bueno, ¿y para qué? Para tener como un checklist de palomita, experiencias. Espíritu Santo, palomita. Una vez me caí, palomita. Una vez lloré, palomita. Una vez estuve riéndome, algo así. No. El entender la función del Espíritu Santo es poder testificar, poder hablar. Ahora, cuando vas a testificar, a lo mejor te va a tocar incluso orar, dar palabra, decir algo. Y ahí los dones, ahí la capacidad que Dios te ha dado se va a poner a actuar, y Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Yo lo hemos enseñado muchas veces. La gente está cansada de un Dios histórico. La gente quiere ver a un Dios real, y ese Dios es real. Incluso hay iglesias que consideran que el mover del Espíritu Santo ya no es para nosotros, solamente fue en la iglesia primitiva. Y ese es un error, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios quiere seguir obrando y actuando, pero el problema es que o no hemos sido llenos porque no le hemos buscado, o dos, aunque hemos sido llenos, no estamos ejerciendo la capacidad y el poder que Dios me ha dado. Esto es importante que podamos aprender, porque la idea es que el Espíritu Santo pueda producir un efecto en nuestra vida. Lo que tenían que hacer solamente es esperar la promesa, y ellos iban a cambiar por completo. Ahora, el cumplimiento está en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Incluso el título de ahí, en algunas Biblias dice ahí: la venida del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo, porque voy a utilizar parte de aquí para poder aprender también. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había pasado alrededor de 50 días de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Alrededor de 50 días. Habían pasado alrededor de 10 días de cuando Jesús fue ascendido. O sea, interesante, porque Jesús le dice: no se vayan, esperen la promesa. Y cualquiera pudo haber dicho: ya se fue Jesús, que venga ya la promesa. Y no vino en un día, no vino en dos. Bueno, al tercero, como resucitó, tampoco. Al séptimo, no. O sea, llegó en un momento en el cual Dios lo estableció. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios nos ha dado de su venida, o de su poder, el Espíritu Santo, va a venir en el momento en el que Dios considere que sea el momento adecuado. No quiere decir, y aquí es importante, hay mucha gente
que se desanima, porque dicen, es que yo no hablo en lenguas, es que yo no he sido lleno del Espíritu Santo. Y tengo que comentarte, más bien, el hablar en lenguas no es la única evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo. Ni todos van a hablar lenguas. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito. Ese no es el propósito. Entonces, tampoco es una competencia quién tiene más y quién tiene menos. La Biblia me enseña que todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Algunos serán manos, otros son pies, otros son ojos, son boca, pero todos somos indispensables. Y no puede haber un desánimo porque yo no tengo lo que el otro tiene. No, así no es. Yo tengo que entender que Dios va a llegar en el momento adecuado. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, lo primero que yo quiero que podamos aprender leyendo esto es que no tiene que ver con un viento. De repente vemos películas donde estaban ahí y entró un viento que movía, había ventanas y puertas y todo. Bueno, aquí no me dice que hubo un viento. Aquí lo que me dice que vino del cielo un estruendo. Entonces de repente te puedes imaginar, está escribiendo Lucas este libro y está en una investigación y de repente llega con el día del Pentecostés. A ver, platícame, ¿cómo estuvo ese día? Estábamos todos juntos y de repente vino del cielo como un estruendo. Y Lucas dice, ¿cómo? Y a lo mejor el que está narrando dice, ¿cómo te puedo decir? Como cuando viene un viento fuerte. Ok, y le anote ahí. ¿Sí me explico? Entonces lo que está hablando es un estruendo. No sé, a lo mejor hoy alguien pudiera decir como un rayo, como un trueno, como no sé, algo se estremeció. Entonces está narrando, y esto fue lo que está diciendo. Vino del cielo un estruendo fuerte, como el viento que sopla, el cual llenó toda la casa que estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas. Esto fue lo que sucedió. Estaban sentados y estando ahí se le aparecieron lenguas repartidas. Otra vez, ¿y cómo fue eso? Y entonces el que está narrando puede estar diciendo, mira, así como fuego, como unas llamitas o algo así nos pareció que fue lo que vimos. Y sobre todos los que estaban ahí se asentó o quedó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la historia me muestra que estaban reunidos, vino una manifestación del Espíritu Santo, la promesa interesante y la evidencia que había venido el Espíritu Santo. Número uno fue el ruido, el estruendo. Esa fue la evidencia, porque va a hacer que otra gente venga. Ahorita lo vamos a leer más adelante. La segunda evidencia es que iban a hablar en lenguas repartidas, ¿sí? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia me enseña que hay dos tipos de lenguas: humanas y angélicas. Las lenguas humanas, ¿cuáles son? Pues las que hablamos, ¿no? Los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan francés, alemán, chino, japonés, incluso dialecto, son lenguas repartidas. Son humanas. Las lenguas angélicas son aquellas que pueden ser sonidos, frases o algo que son de parte de Dios y que solamente Dios las entiende. Mira, quiero hacer un paréntesis y vamos tantito ahora a Corintios.
Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si aquí la realidad es que aquel que puede llamarle a Jesús el Señor de su vida es porque el Espíritu Santo lo ha tocado, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de verdad. Entonces dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí nada más, si les gusta, aquí en este versículo del 4 al 6 vemos a la Trinidad actuando. Porque en el versículo 4 dice: aunque hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. En el 5, aunque hay diversidad de ministerios, el Señor, ahí está hablando de Jesús. En el 6, aunque hay diversidad de operaciones, pero Dios. Entonces aquí podemos ver la Trinidad, aunque no viene el nombre como Trinidad, pero vemos a los tres: al Espíritu, al Señor y al Dios. Versículo 7: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice al final? Como Él quiere. Entonces, esto es lo que yo les decía ahorita. Dios a cada uno lo capacita de diferentes tipos de dones. Aquí acabamos de leer algunos. A unos los pone de una manera, a otros les pone a otros. Y lo importante es entender que es el mismo Espíritu de Dios y que Él da como Él quiere. ¿Aquí estamos? Entonces no te puedes desanimar y decir: es que yo quería ese. Bueno, aquí no se juega, ¿verdad? Tampoco es: Señor, yo creo que me des a mí me gusta más el de la profecía. Yo quiero profetizar. Yo quiero que me des el de discernimiento de espíritus. No es petición, no hay manera de poder. Dios lo da a cada uno como Él quiere. Entonces eso lo entendemos aquí. Capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y vamos a ir leyendo el hablar en lenguas, porque creo que es un tema que podemos aprender y que no debemos de cometer alguna idea al que de repente lo quiero hacer, o si no lo puedo hacer, o si es de Dios o no es de Dios. Dice así, versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces parece que está hablando Pablo acerca de la importancia de los dones. Y es bueno que los podamos ejercer y procurar los dones, claro. Pero hay algo que él dice que es mejor, y lo mejor es profetizar. Simplemente como referencia, aquí la palabra cuando se habla de la profecía, no está hablando de hablar o saber el futuro, sino poder entender algo. Cuando se habla de profecía, es hablar de parte de Dios. Y la manera más segura de hablar de parte de Dios, ¿cuál es? Su palabra. Entonces, a veces cometemos un error. Es que yo quiero ser profeta porque quiero. A ti te gusta andar adivinando, se me hace, ¿no?
Y hay mucha gente que está en la iglesia y quiere saber su futuro y quiere que un profeta le diga lo que va a ser su futuro. Y ese no es el propósito de la profecía. La profecía es hablar de parte de Dios y hablar y enseñar. Además, ¿cuántas veces no ha pasado que predicamos aquí, quien sea, y de repente pareciera que la persona que está aquí sabe cuál es tu problema, tu situación y tu necesidad? ¿Y qué está haciendo? Predicando. ¿Qué? La palabra. Está hablando de parte de ¿quién? De Dios. Y te vas diciendo, uy, estuvo bien duro hoy. Y otros dicen, ¿a poco? Sí, no, hombre, me habló directo. Esa es la profecía. Entonces, lo que Pablo quiere es que los dones son buenos, hay que procurarlos, pero lo mejor es la profecía. Versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí empieza de hablar de las lenguas angelicales, ¿cierto? Porque dice ahí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces está aquí una persona y está diciendo algo en lenguas, y que estuviéramos entendiendo los demás. Es como si alguien viniera a hablar en ruso, ¿sí? Y está hablando en ruso y ¿cómo estuvo la aplicación? No entendimos nada, porque habló en un idioma que no conocíamos. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces hay una diferencia. Cuando alguien habla en lenguas, pues ¿para quién habla? Pues para él mismo. Cuando alguien profetiza o enseña, como estamos ahorita hablando, es para edificar a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticeis, porque mayor es el que profetiza el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces de repente, como aquí Pablo pone a ver, entiéndelo. Es mucho mejor el que profetiza, el que habla en lenguas. Así que si hay alguien aquí que se creía mucho porque hablaba en lenguas, es mejor profetizar. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas es para él mismo. ¿Quién sabe qué dice? Emma, ni él sabe lo que dice. ¿Por qué lo hace Dios? Bueno, Dios lo ha hecho y es para nuestro bien el hablar en lenguas. Pero prefieren mejor que se hable algo que edifique a la iglesia. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y otra vez me dice algo: los dones que Dios me da, o si Dios te capacita, ¿para qué son? ¿Para edificación de quién? De la iglesia. Hermano, si a ti Dios te ha investido de su poder y te ha capacitado con dones, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? Porque algunos se quieren ir para otras partes. En la iglesia donde Dios te ha establecido, que es aquí. Porque es aquí donde Dios te usa o te quiere usar. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lenguas extraña
pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sé, me imagino yo esto, es como aquel que está en su tiempo de adoración, en su tiempo de intimidad con oración, y se pasa una hora hablando en lenguas. ¿Fue bueno? Claro, Dios dijo y habló y todo. ¿Y qué recibiste? No, pues nada. Entonces yo tengo que tener un equilibrio. Yo puedo orar por lenguas una hora si quiero, pero después tengo que orar de una manera entendible, mi entendimiento. Tengo que leer la palabra para ver qué es lo que Dios me quiere enseñar. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto es interesante porque Pablo dice, yo hablo en lenguas. Y no sé cuánto tiempo se pasaba orando, pero de repente se escucha medio así como que, y les he ganado. Yo oro más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Hablamos en lenguas, y si entra alguien que no conoce nada, lo que va a hacer es que se va a asustar. ¿A alguno de ustedes les pasó? ¿Que han entrado a alguna iglesia donde hablan en lenguas y tú eras nuevo y llegaste y tú dices, ¿qué es esto? No es fácil a veces de poder percibir. Entonces puede decir, vámonos, no quiero saber nada. Pero si se profetiza, o más bien se le habla de una manera de entendimiento, ¿qué va a suceder? Que una persona nueva va a poder entrar a una iglesia y va a decir, amén, lo que están diciendo es cierto, yo necesito a ese Dios, soy pecador, y puede venir al conocimiento de Dios. Entonces, a lo que yo quiero nada más que podamos entender es, ¿las lenguas son buenas? Sí, porque son de parte de Dios y son dadas por el Espíritu Santo. ¿Estamos bien en cuanto a ello? Son dadas por el Espíritu Santo. Pero en la iglesia, nosotros, ¿por qué no nos movemos mucho en el mover de lenguas? No es porque no creamos en ello, sino que entendemos lo que la Biblia me está diciendo. Mientras no haya alguien que interprete. Ahora, de repente se pueden cometer errores dentro de la iglesia, que estamos en la predicación. Y yo he estado en iglesias donde está predicando el pastor y de repente se levanta alguien a hablar en lenguas, diciendo una cosa, y todos se callan. Y luego empieza otro a hablar y otro a hablar, y se acabó de repente la predicación. Bueno, esto no me habla de un orden adecuado. Porque si el que está aquí hablando está hablando de parte de Dios, y el que se levanta quiere hablar de parte de Dios y el otro también habla de parte de Dios, aquí hay un problema, porque parece que cada quien tiene su Dios. Y si estamos en un Dios, es un Dios de orden.
Y Dios sabrá en qué momento hablar y en qué momento usar. Vuelvo a decir, estamos leyendo la Biblia y no estamos diciendo que no creemos en hablar de lenguas. Lo creemos porque Pablo lo dice y más dice, y yo hablo más que todos ustedes. Lo que estamos hablando es entender el tiempo, el momento en el cual se puede hacer, ¿cierto? Entonces, Dios te puede dar el hablar en lenguas. Ora, habla en lenguas todo el tiempo que quieras, no hay ningún problema, pero es para ti. Pero cuando estemos aquí, a menos que un día tengamos a alguien que interprete, podamos ver lo que Dios quiera decir. Y yo no voy a seguir leyendo, pero Pablo dice, y que sea 1, 2, cuando mucho 3 y se acabó. Porque lo importante también es saber lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y podemos guiarnos de esa manera. ¿Estamos? Regresemos otra vez a Hechos, capítulo 2. Voy a leer el versículo 4, que ahí nos quedamos. Dice, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden que habían pasado 50 días de la Pascua. El tiempo de la Pascua era un tiempo donde los judíos tenían que hacer un viaje para poder estar y celebrar las fiestas. Empezaba la fiesta de la Pascua, y luego son los panes y la acción de gracia. Eran varias fiestas que se hacían y muchos de ellos tomaban este tiempo para poder quedarse ahí, y era un momento crucial. Por eso me dice ahí que había muchos judíos en Jerusalén y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Otra vez, ¿se dan cuenta que no es y viendo este viento, sino hablando del estruendo? Entonces me habla simplemente como cuando de repente uno está en la casa. Ahorita creo que es muy común, estás en tu casa y de repente truena un transformador y ¡paz! ¿Y qué hacemos? Vamos a ver dónde tronó, ¿verdad? Si se nos fue la luz, ¡ay, qué triste! Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces aquí hay un estruendo y salen todos, la multitud, y estaban confusos porque eso no, qué fue lo que pasó. Y entonces cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que habían gente, judíos de muchas naciones, algunos prosélitos que se habían vuelto al judaísmo, pero que eran de otras naciones, de otros idiomas. Van a ver qué es lo que pasó, y cuando están ahí, oh sorpresa, ahí están ahí orando con lenguas repartidas que fueron dadas por el Espíritu Santo. Interesante, cada uno les oía hablar en su lengua. Y entonces aquí quiero hacer la diferencia. Hechos capítulo 2 no me habla de que ellos fueron llenos, sí, del Espíritu Santo, pero no que tuvieron lenguas angelicales. ¿Sí me explicó? No eran lenguas angelicales, porque si hubieran sido lenguas angelicales, como ahorita estábamos leyendo en Corintios, hubieran dicho, ¿qué dicen? Nadie les entendemos nada. Ellos estaban entendiendo, vamos a leer ahorita, ellos estaban viendo y escuchando, espérame, están hablando en mi idioma. Y para eso era algo que no era normal. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Interesante, porque ¿se acuerdan cuando le dicen a quién es? Híjole, se me fue el nombre. Aquí tengo el nombre, pero se me olvidó. Cuando dice que estaba debajo del árbol, y no es un árbol de mango, pero que estaba ahí, que dice, de Jerusalén puede salir algo bueno. Natanael. Y le dicen, ven, el maestro. Y él dice, de Jerusalén puede salir algo bueno, de Galilea puede salir algo bueno.
la gente de Galilea eran considerados como gente a veces no tan culta, tan preparada. Y el hecho que ellos estuvieran escuchando que hablaban en su idioma, algo que les llamó la atención. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces ellos llegan y están escuchando lenguas. Imagínense, es como si de repente llegan y están hablando en inglés, en francés, en alemán, en coreano, en japonés, no sé, mandarín, no sé, y todo eso, ¿verdad? Y luego dice ahí, había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué escuchaban hablar? Las maravillas de Dios. Ese era el mensaje. Pero cada quien en su lengua. Ahora, interesante, importantísimo. No quiere decir que si hay alguno de ustedes que hablan inglés, español y otro idioma, dicen, como hablo en otros idiomas, ya soy lleno del Espíritu Santo. No. Ese no es la idea. La idea de alguien que habla en otras lenguas y que es lleno es porque no las estudió y de repente empieza a hablar. Lo importante en esta historia es que se dan cuenta que tampoco hablaban lo que ellos creían y pensaban y sentían, sino que estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces yo quiero simplemente que podamos ver, porque cuando hablamos del día del Pentecostés, de la promesa, siempre se cree o se piensa que tienes que hablar en lengua, si no, no eres lleno del Espíritu Santo. Y estamos viendo que hablaron en lenguas, pero no angelicales, sino están hablando de lenguas humanas, con un propósito de manifestar la gloria de Dios. Dos, ahí estamos. De manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hablaban de las maravillas. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, ¿qué decían? Están borrachos, mira lo que está pasando, pero está habiendo una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí estamos conscientes de eso? Y entonces, interesante, versículo 14. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué sucede? ¿Te puedes imaginar el momento? Hubo un estruendo como el de ahorita. Y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se juntan, están hablando en lenguas. Hablando en lenguas quiere decir cada quien en idiomas. Y empiezan a preguntarse, ¿por qué es esto? Mira, pues no son de aquí. ¿Cómo pueden hablar también en nuestro idioma en que hemos nacido? Somos muchos y en otros idiomas. Y están hablando, ¿no? Es que están borrachos y todo. Y siguen hablando todos en lenguas. Y hay un murmullo y todo. Pero en el momento en que se levanta Pedro a hablar, todos se callan. Y empieza a predicar. Y eso es el ejemplo de lo que les decía hace rato. No puede haber de repente alguien que estemos predicando y que alguien se quiera levantar en la iglesia y empiece a hablar, bla, 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 porque está en un fuera de orden. Otra vez, no estamos en contra de que hablen en lenguas, si es que es ese mover, pero el orden me hace ver en el momento adecuado. Por eso, si de repente aquí llegara a pasar algo así,
no se sientan mal. Si alguien de los servidores van a decir, hermano, ¿sí puede guardar silencio? Si está en el mover del Espíritu Santo y lee Efesios, sin enojarse dirá, amén, hermano, sí, perdón, y ya. Porque se somete en autoridad a las otras lleno del Espíritu Santo. Pero si se enoja y se molesta y dicen, ay, no me dejan aquí mostrar lo que Dios quiere decir, aguas. Porque entonces no estás en la misma línea en este lugar. ¿Sí me explico? Entonces Dios habla. Y a donde yo quiero llegar, ustedes leen en su casa, ¿les parece? El capítulo 2, lo que continúa, ¿sí? Lo que hace Pedro es empezar a predicarles. Es la primera predicación. En lo que estamos leyendo es el inicio de la iglesia. Y cuando él empieza a hablar de Cristo y pone unos ejemplos de Joel, cuando dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y es una promesa que Dios lo dice. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una promesa que Dios lo ha dicho. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, creo que es literal. Número 1, va a derramar su Espíritu Santo. Los jóvenes verán visiones. Dice un pastor, creo que es lo mismo entre los jóvenes y los ancianos, nomás que los ancianos lo hacen dormido, ¿no? Un sueño es una visión en un sueño, y el joven es despierto. Y es cuando me doy cuenta que ya estoy viejito, porque ¿cómo me da sueño a mí, verdad? Entonces Dios va a hablar. Después se hace un ejemplo acerca de David. Y llega un momento cuando Dios los ha llenado del Espíritu Santo a ellos, en la predicación hay una reacción. Quiero leer nada más versículo 37, ahí donde estamos, Hechos 2:37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Los acaba de confrontar con su pecado. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida te va a llevar a que testifiques, que hables con denuedo y que la gente venga al conocimiento de Dios. Y esa es la función del Espíritu Santo. No hay otra manera. Sí, Él es nuestro consolador. Otro de la misma esencia que Jesús, es igual que Jesús, hablará de Él, testificará de Él. ¿Y saben cuál es lo más hermoso? Termino leyendo Lucas, capítulo 11. Versículo 9. Lucas 11:9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, a mí me ayuda a entender esto, es que este Espíritu Santo es para todos nosotros, pero hay que pedir es ser llenos. Cuando está contigo, con la mayoría estuvo contigo para convencerte de pecado, de juicio, justicia. Te hizo ser cristiano, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y entonces ahora está en ti.
fuiste sellado. Somos templo del Espíritu Santo y mora en nosotros. Pero ahora es necesario que estés sobre vosotros, que te invista sumergido en Él. Y esa llenura solamente es a través de tener una intimidad con Él. ¿Qué tienes que hacer? Pedirla. Porque aquel que pide, recibe. Y te voy a decir algo, la puedes recibir en este momento, y gloria a Dios. Pero si no la recibes hoy y en tu corazón está el deseo, no te desanimes, porque puede ser mañana. Y si no, puede ser pasado mañana. Alguien puede decir, es que esto está jugando. No, es que Dios sabe en el momento preciso en el que va a investir con poder tu vida. Pero necesitamos ser llenos del poder del Espíritu.